Vamos a desarrollar un ejercicio ahora, pero utilizando, en lugar de un arreglo unidimensional, un arreglo bidimensional, que de manera más práctica se le conoce como una matriz. Bien, entonces, ¿qué viene siendo una matriz? Es un arreglo de dos dimensiones. ¿Por qué dos dimensiones? Porque para ubicar un elemento me necesito dos posiciones. Normalmente la primera posición la ponemos o la identificamos como renglón y la segunda como columna, normalmente. Bueno, voy a poner aquí un pequeño ejemplo. A ver, de una matriz. No sé, voy a poner aquí una matriz de... Así, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, un elemento de la matriz, voy a ubicar uno, por ejemplo, aquí, un 8, por ejemplo. Para ubicar el 8, si estuviéramos en un arreglo unidimensional, para ubicar, por ejemplo, el 24, yo nada más le doy una posición, la número 2. Pero para ubicar este elemento, necesito indicarle dos dimensiones o dos posiciones. Una corresponde a la primera dimensión, que normalmente son los renglones, y otra la segunda dimensión. Cada dimensión empieza en 0, siempre también. Entonces voy a poner aquí los subíndices de esta dimensión y los subíndices de esta otra. Bueno, ¿cuántos elementos tiene este arreglo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tiene 35 elementos. Entonces, le voy a llamar a este arreglo, como un nombre de ejemplo, datos. ¿Sí? Entonces, el tamaño de datos viene dado por el número de elementos de la primera dimensión y el de la segunda. En este caso sería 5 por 7. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no podría ser 7 por 5? En realidad sí podría ser 7 por 5, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Activa 5. ¿Me lo dejan un ratito? Sí, está bien. Bueno, entonces, a esta nosotros, por convención, es decir, por acuerdo, vamos a decir que nuestra primera dimensión, esa sería nuestra primera dimensión. Sí, esta sería la segunda. ¿Sí? O sea, la primera lo vamos a reservar para los renglones. ¿Sí? Y la segunda para las columnas. Pero es por convención, entonces decimos, por convención, convención quiere decir por acuerdo, porque así se convino. Por convención, la primera dimensión son los renglones. O filas, también se les llama filas. Y la segunda dimensión son las columnas, ¿verdad? Bueno, esa es por convención. Eso quiere decir que alguien lo puede considerar al revés y no está mal. Pero si cada quien lo va a hacer a su manera, pues vamos a crear muchas confusiones, va a haber un caos aquí, no nos vamos a entender. Entonces, esto, por ejemplo, en matemáticas, normalmente así es, la primera dimensión son los renglones, la segunda las columnas. En algunos lenguajes sí puede ser al revés, pero por suerte en Java, al menos en la parte de la interfaz visual, también lo maneja primero renglones y luego columnas. Bueno, entonces, por eso el tamaño de este arreglo es 5 por 7, no 7 por 5.
¿Ok? Bueno, ¿cómo obtenemos, por ejemplo, para ubicar este elemento, voy a poner aquí una flecha. Fíjense, para ubicar este elemento, yo necesito indicarle dos subíndices. Entonces, el nombre del arreglo, ¿cuál es? Datos. Datos. A ver, jóvenes, se oye mucha plática. Datos. Y le tengo que indicar la posición de la primera dimensión, que sería en este caso 3. Este 3 viene siendo este, ¿verdad? Y luego, la segunda dimensión, en Java se ponen con corchetes por separado. Hay lenguajes donde se pone entre corchetes y una coma. Aquí son corchetes por separado. Y en este caso, en la columna, en la segunda dimensión, sería la 4. ¿Sí? Y ahí le pondríamos el valor. Este es un 8. Por eso son dos dimensiones. Una posición en una dimensión, una otra posición en otra dimensión. Bueno, como 4 y 5. Sí, lo que pasa es que, no, mira, externamente sí podríamos decir que son la 4 y 5, porque es el renglón cuarto, es el cuarto renglón, pero en realidad como número le toca el 3 porque empieza de 0. Entonces las posiciones se tienen que trabajar considerando que empiezan de 0. ¿Sí? A ver, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos del arreglo unidimensional, hacia el usuario sí le, digamos, respetamos que empezara del 1, porque para el usuario lo normal es que un grupo de datos, el primer elemento sea el 1, pero para el lenguaje es el 0, e internamente lo tenemos que manejar como lenguaje. ¿Sí? A ver, chavos, ahí están platicadores. Supongo que están hablando de las matrices y todo eso, pero no le hace. Bueno, entonces, para recorrer, ¿cómo podríamos saber el número de elementos, hablando ya de Java, el número de elementos que tiene la primera dimensión? A ver, cuando vimos el arreglo unidimensional, ¿cómo sabíamos cuántos elementos tiene el arreglo? Con punto len, ¿sí? Ya sabíamos que el punto len me dice cuántos elementos tiene. Como es un solo valor, pues en este ejemplo que yo puse, vale 6, aunque sabemos que las posiciones son del 0 al 5. Bueno, si yo aplicara el punto len aquí, ¿sí? Nos esperamos a que terminen de platicar, ¿verdad? Si, si nosotros aplicáramos el punto len a este arreglo, datos.len, ¿qué obtendríamos? ¿Qué creen que obtendríamos? Ya es un arreglo de dos dimensiones. Tal vez podremos pensar, pues me va a regresar un 35 en este caso, pero porque 35 es el número de elementos, ¿verdad? 5 por 7 son 35. Pero realmente no, lo que me regresa es el tamaño de la primera dimensión. ¿Sí? Entonces, datos len me regresa el tamaño de la primera dimensión, en este caso es 5. Bueno, sería este tamaño de la primera dimensión. Eso es lo que me regresa el dato. Y entonces, ¿cómo podría saber yo el tamaño de la segunda dimensión? ¿Cómo creen? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿La columna? O sea, a ver, fíjense. Voy a hacer un poquito para acá. Voy a hacer unos cuantos movimientos. A ver, este lo voy a mover para acá. ¿Para acá? Bueno, sí, más o menos entiendo lo que dices. Espero que sea esto que voy a tratar de explicar. Fíjate, cada renglón tiene un número de columnas, que es el mismo. Entonces, lo que dices más o menos es esto, que el arreglo se llama datos. Si yo le indico entre corchetes, más que los corchetes igual antes, si yo le indico entre corchetes el número de renglón,
Lo puse aquí para que coincidiera con el renglón 0. Entonces, esto vale, bueno, punto len, aquí, esto vale, me dice cuántos elementos tiene ese renglón, o sea, o cuántas columnas. ¿Cuántas columnas tiene? Ahí contándolas. Tendría 7, ¿sí? Datos subíndice 1, punto len, también, es que todos tienen 7, ¿sí? Y así nos vamos. Datos subíndice 4, vamos en el 4, punto len, también vale 7. Y 7 es el tamaño de la segunda dimensión. Entonces, si nosotros al arreglo le asignamos entre corchetes un número de renglón, punto len me va a decir cuántos elementos tiene ese renglón. Pero todos los renglones tienen los mismos, porque es una matriz uniforme. Entonces, quiere decir que la segunda dimensión yo la puedo obtener a través de cualquiera de los renglones. Pero, ¿cuál es el tamaño mínimo de una matriz? ¿Cuál creen que es? O no creen. ¿Cuál es el tamaño más pequeño de una matriz? ¿No? De 1 por 1. Yo puedo tener una matriz de un renglón y una columna, es un solo elemento. Bueno, quiere decir que por lo menos va a tener la columna 0 o el renglón 0. Por lo tanto, de manera general, yo estoy seguro que una matriz va a tener un renglón por lo menos, que es el renglón 0. Entonces, la segunda dimensión yo la puedo obtener a través de cualquier renglón, pero lo único que es seguro que existe es el 0. Porque los demás yo no sé si van a existir, pero el 0 siempre va a existir. Entonces, por eso aquí la segunda dimensión la podemos obtener a través de cualquier renglón, pero el 0 siempre va a existir. ¿Sí? Entonces, yo lo obtengo a través de el punto len, pero del renglón 0. Tamaño de la segunda dimensión, que viene siendo el número de columnas, ¿va? La primera dimensión es el número de renglones. Ok, bueno. Entonces, esto es lo que vamos a estar usando ahorita en el ejercicio que hagamos en código. Lo que nos faltaría es cómo vamos a recorrer todos los elementos de una matriz. Cuando hicimos el ejercicio del arreglo unidimensional, utilizamos un ciclo con un contador con la variable i, podría haber sido otra, pero usamos la variable i, y esa variable i, conforme iba cambiando de valor, iba accediendo a diferentes posiciones del arreglo. Fue suficiente un ciclo, pero en el caso de la matriz, si quisiéramos recorrer todos los elementos, vamos a requerir de 2 ciclos. Uno que recorra los renglones y otro las columnas de ese renglón. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo por aquí. Para recorrer todos los elementos de una matriz, se requieren 2 ciclos anidados. Anidados quiere decir uno dentro de otro. ¿Sí? Y bueno, y aquí vamos a tener nosotros, voy a, más para acá. Voy a poner en azul, ¿sí? Nada más que fíjense que el recorrido se puede hacer de 2 formas. Yo puedo recorrer por renglón, me voy así, hasta termino un renglón, me voy al otro, recorro todas sus columnas, termino, me voy al otro. Ese es un recorrido por renglón, es el más habitual, pero también lo puedo recorrer por columna. O sea, yo puedo recorrer la primera columna y luego cuando termine me voy a la segunda columna, recorro todos sus renglones, ¿sí? Entonces realmente se puede recorrer de 2 maneras, aunque usualmente, y si no nos dicen otra o no hay otra indicación, el recorrido lo vamos a hacer por renglón. Bueno, entonces voy a poner aquí recorrido por renglón. A ver. Por renglón.
primer ciclo recorre los renglones y el segundo ciclo recorre las columnas de cada renglón. ¿Sí? Bueno, ahí quedó medio amontonado, ahorita lo muevo. Y voy a poner, bueno, esto lo voy a mover. Y el recorrido por columna, vamos a ponerlo de otro color. Por en negro. Por columna. El recorrido por columna, el primer ciclo recorre las columnas. El segundo, ¿qué recorre? Recorre los renglones de cada columna. ¿Sí? Vamos a poner esto que no esté tan amontonado ahí. Ok, entonces aquí más o menos ya tenemos todo el panorama de lo que es el manejo de una matriz. Ahora, estamos en el supuesto de que vamos a recorrer todos los elementos de la matriz, pero pues, no siempre va a ser necesario. Muy seguido sí, pero no siempre va a ser necesario. Bueno, entonces, ya por último, recordar que para cada ciclo necesitamos una variable de control, un contador del ciclo. Vamos a usar ciclos desde o for, pues porque sabemos hasta dónde vamos a llegar, hasta el tamaño de la primera dimensión, número de renglones, tamaño de la segunda dimensión, número de columnas. Entonces, en el recorrido que hicimos en el arreglo unidimensional, utilicé la variable i por costumbre. Bueno, aquí voy a utilizar otras variables, ¿sí? Otras variables que sean, bueno, para mí que sean más descriptivas. La primer variable me va a recorrer los renglones, color no, con ese. La primera variable me va a recorrer los renglones. Estoy hablando de las variables de los ciclos for que vamos a usar. Y la segunda variable me va a recorrer las columnas. Entonces, por esa razón, yo las voy a manejar con la R y con la C. Bueno, pueden ser cualquier otra letra, pero pues yo voy a usar esas para no confundirme. Creo que ya estamos listos pues para crear nuestra aplicación. La aplicación lo único que va a hacer es pedir las dimensiones de la matriz, número de renglones, número de columnas, crear la matriz, llenarla de datos, quizá le hagamos alguna operación como una suma o un promedio y mostrar esos elementos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer eso en código. Acuérdense que pues es un repaso, me voy a ir al código, vamos a crear un proyecto. Y el proyecto se va a llamar PB 2023-0131, ¿verdad? Aplicación matriz. Y bueno, vamos a indicar aquí con variables el número de renglones y columnas, pero para repasar más los conceptos que acabamos de abordar, pues en lugar de utilizar la variable renglones y columnas para los límites de los recorridos, voy a utilizar el len de los renglones y el len de las columnas. Bueno, vamos a declarar aquí algunas variables de tipo entero, como el número de renglones, el número de columnas, y de una vez voy a declarar las variables que me sirven para el recorrido de los ciclos, la R y la C, porque las vamos a usar más de una vez. Luego vamos a pues utilizar el escáner. Bien, declaramos el escáner, agregamos la librería.
Sí, por favor. Bueno, ahorita, este, y vamos a pedir el número de renglones renglones. Si quiere, sí, a lo mejor, mejor si quiere ahorita, porque sí me tarda un ratito. Como lleno teclado punto, get, no, nexting, ¿verdad? Bueno, ahí pedimos el número de renglones. Ahora pedimos el número de columnas. Número de columnas y bueno, aquí lo pedimos. Con eso ya podemos crear nuestra matriz. Vamos a crear nuestro arreglo bidimensional. ¿Cuántas dimensiones me permite Java manejar en un arreglo? No. La verdad no sé. O sea, no sé cuál sea el límite, pero les aseguro que más allá de 3 o 4 está difícil entender cómo trabajan, ¿verdad? No, maneja más. E inclusive, si ustedes se fijan por la explicación que di acá, voy a checar ese dato, pero es que ¿por qué no es tan relevante ahorita ese dato? Porque vamos a poner que me permitiera 10 dimensiones. No, hombre, ya con 3 nos volvemos locos. Con 4, pues no sé quién se anime a usar un arreglo de 4 dimensiones. O sea, es medio abstracto manejar. Por ejemplo, para los juegos, para los dibujos que se ven en perspectiva en tercera dimensión, pues se utiliza una matrices, o más bien arreglos de 3 dimensiones. Eso tal vez lo van a ver en graficación. Bueno, les decía, el hecho de que yo pueda preguntarle el tamaño de cada renglón con el punto len, eso quiere decir que Java me permitiría manejar arreglos que no son uniformes. Es decir, tener un arreglo donde el primer renglón tenga 7 elementos, el segundo tenga 5, el tercero tenga 20. O sea, eso lo permite. Claro, no sé para qué pueda necesitarse. Seguramente sí, porque si no, no existiría. Pero sí, realmente es muy amplio, pero hasta donde más se utiliza es 3 dimensiones. Yo una sola vez en mi vida he utilizado un arreglo de 4 dimensiones. No hallaba cómo resolver un reporte que me pidieron, dándole vueltas y vueltas, llegué a la conclusión de que necesitaba 4 dimensiones, pero sí me costó bastante hacer la lógica de todo eso, ¿no? Bueno, entonces vamos aquí a crear nuestro arreglo. ¿Cómo se crea un arreglo de 2 dimensiones? Se pone el tipo de dato, voy a ponerlo de tipo doble. Un juego de corchetes por cada dimensión, o sea, ahí puedo seguir poniendo más dimensiones, ¿no? Y luego le digo el nombre del arreglo, datos, en mi caso se llamó, new, se repite el tipo de dato y por cada dimensión se pone el tamaño. Bueno, ya lo tenemos en las variables renglones y columnas. De ese tamaño va a quedar nuestra matriz. Y obviamente los valores que trae la matriz pues son puros ceros, o sea, los datos ya que trae. Aquí cuando se crea la matriz, cada elemento pues vale 0, ¿sí? Porque es de tipo numérico. Se pueden crear matrices de booleanos, de cadenas, del tipo de dato que ustedes necesiten. Pero bueno, son más comunes los numéricos. Bien, vamos ahora a pedir al usuario los datos, ¿sí?
los valores de cada elemento. ¿Cómo lo...? Pues aquí es donde necesitamos dos ciclos, un for, y como vamos a hacer el recorrido por renglón, pues empezamos con R igual 0. ¿Hasta dónde van a llegar los renglones? Datos.len, ¿verdad? R menor, no menor igual. Menor que datos.len. Y este sería, este ciclo recorre los renglones, ¿sí? Y luego, dentro de él, por eso vamos a poner otro ciclo. Por eso está ahí la sangría indicando que, bueno, lo que indica que es un ciclo dentro de otro no es la sangría. Eso es nada más para ayudarnos a nosotros a entender mejor. Pero lo que indica realmente que este ciclo está dentro del otro es que aquí no hay ningún punto y coma, no ha terminado el ciclo, así es que lo que ve es otro ciclo. Ahora sí le indicamos las columnas. ¿Hasta dónde va a llegar? Ya sé. Datos, ¿qué más? A ver, si lo dejamos así, falta el 0, ¿eh? Porque si lo dejamos así, pues se va a ir sobre el número de renglones. Bueno, falta el 0. Realmente aquí podríamos ponerle R. ¿Por qué? Pues porque la R va avanzando y cada renglón tiene el mismo número de columnas. Es una matriz uniforme. ¿Sí? O sea, está bien ponerle R porque en el contexto la R es un valor que va cambiando el número de renglón. Pero en general, yo prefiero usar el 0 porque el 0 siempre va a existir en este contexto y en cualquier otro. Ahí R o 0 va a funcionar. Y bueno, aquí este ciclo recorre las columnas del renglón R. El recorrido de la matriz es cuando la R valga 0, la C empieza del 0 y termina en 6. Ahí está el segundo ciclo. Cuando la R avance al 1, el segundo ciclo otra vez tiene que empezar del 0 al 6 y así. Por eso va uno dentro de otro. Bueno, luego, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le preguntamos al usuario. Aquí es donde sí vamos a aplicar lo que tú decías, de que el usuario, pues para no confundirlo con que empiece en 0, pues decirle que el primer elemento es el 1. Aquí vamos a hacer ese ajuste, solo ante la vista del usuario. System out. Y le voy a decir, valor del elemento del renglón. Le voy a poner aquí renglón. Y es donde voy a hacer el ajuste. Quiero que salga el número de renglón, pero desfasado para que empiece del 1. Entonces aquí sería R más 1. Más columna. Y aquí le voy a poner C más 1. Y yo siempre le agrego un 2 puntos ahí para que no se vea tan directo. Y esa es la pura salida, el puro mensaje. Aquí es donde vamos a pedir el dato. Renglón R, columna C. Vean cómo esos dos ciclos va a hacer que se recorran todos los elementos del arreglo, por lo tanto, cada vez que pase por aquí, la R y la C van a ser diferentes y al final van a recorrer toda la matriz. Y bueno, aquí aunque no me lo pide el enunciado, para que no se vea nada más como que es la entrada y la salida, vamos a calcular la suma y el promedio de los datos que me dé el usuario. Entonces vamos a decir, suma y promedio. Bueno, voy a declarar una variable, se llama suma, y que va a empezar en 0, es un acumulador. Y entonces vamos a recorrer otra vez todos los elementos de la matriz e ir sumando cada uno de ellos a la variable suma. Lo podríamos haber hecho en estos dos ciclos, pero pues no importa ahorita así repetir mucho código porque estamos repasando. Pues bueno, otra vez vamos a repetir desde C igual 0, perdón, R, R menor que datos.len, la primera dimensión, R, y luego la segunda dimensión,
por C igual 0, C menor que datos, subíndice R o subíndice 0, punto len. O sea, aquí puede ser 0, puede ser R, está bien. Y C++. Y aquí lo único que vamos a hacer es, a suma le vamos a agregar un más igual. El elemento datos que está en el renglón R y columna C. ¿Sí? Con eso obtendríamos la suma. Y saliendo de esos, no necesito llaves porque el primer ciclo solo ve un segundo ciclo y el segundo ciclo solo ve una suma. Entonces no necesito llaves ahí. Acá sí porque son dos instrucciones, ¿verdad? Bueno, vamos a calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? La suma entre cuánto. ¿Sí? O sea, a ver, por ejemplo, si nosotros llenáramos esta matriz de datos, la suma, que es lo que hacen los dos ciclos, ¿entre cuánto lo tendremos que dividir? Entre 35, ¿verdad? Y es la multiplicación del número de renglones por el número de columnas. O bien, es la multiplicación de la primera dimensión por la segunda dimensión. Así es, ¿no? Bueno, entonces acá lo tenemos que reflejar. Le diríamos, ¿cómo obtenemos la primera dimensión? Datos.len. ¿Y cómo obtenemos la segunda dimensión? Aquí sí ya no es opcional el 0 o la R, porque aquí ya la R ya no tiene sentido, ya estamos fuera del ciclo. Aquí sí, el único que va a funcionar es el 0. Punto len. ¿Sí? Vamos a darle salida. Ahí doible, quién sabe, es otro tipo de dato. Aquí sería salida, suma. Vamos a ponerle aquí un brinco de línea y promedio. Bien. Y vamos a probarlo. Nada más que pues va a estar un poquito ahí latoso, laborioso, porque pues nos van a pedir los datos. Entonces le voy a poner una matriz pequeña, digamos de 2 renglones por 3 columnas o algo así, porque tengo que capturar los datos. A ver, 2 renglones y 3 columnas. Ya, se supone que ya creó y ahora me empieza a pedir del renglón 1, me tiene que pedir 3 columnas. Ya, yo le doy aquí valores, ahí lo que se me vaya ocurriendo. Ya agotó las 3 columnas del renglón 1. Es un recorrido por renglón. Ahora va a ir sobre el renglón 2 y otra vez empezar de la columna 1. ¿Sí? Y entonces ya me da la suma. Bueno, aquí 8, 7, 15, 24, 32, 41, 47. La suma es 47, está bien. Pero el promedio como que no está bien. No puede ser más grande que la suma. Debe andar por ahí entre 6, 7 y algo, porque por los valores que le di. ¿Dónde está el problema? El promedio no lo está calculando bien. ¿Dónde está el problema? Obviamente en el cálculo del promedio. ¿Qué me falta ahí falta el paréntesis porque aquí primero va a ser la división y luego cuando tenga ese resultado lo va a multiplicar y no quiero eso. Quiero que primero haga esta multiplicación. Hay que cambiarle la prioridad con los paréntesis. Que primero haga la multiplicación y luego ya haga la división. Bueno, mire, esto de estar probando, tecleando los datos de entrada, pues es un poquito tardado. Entonces, mejor vamos a generarlos aleatoriamente, ¿no? Para poder hacer más pruebas. Bien, entonces voy a agregar el random aquí.
Y el random, bueno, pues una librería que hay que agregar. Y esta parte, ya nada más voy a dejar una instrucción que sería nada más la generación del aleatorio. Realmente podría quitar las llaves, pero ahí las voy a dejar. Voy a comentar esto y esto. Ya no se lo voy a pedir al usuario. Lo voy a generar directamente. Entonces quedaría datos, renglón R, columna C, es igual. Le voy a decir ahora al azar, que no es mi variable random, que me regrese un número entre 0 y 999 y lo voy a dividir entre 10.0 para que realmente se guarden valores entre 0 y 99.9 con un decimal. ¿Sí? Ok, aquí la entrada, pues ahora va a ser mucho más rápida, porque ya se va a generar de manera aleatoria. Pero todavía no mostramos los elementos de la matriz. Asumimos que sí están porque pues ahí se guardó y me hace cálculos, pero realmente no los estamos visualizando. A ver, vamos a hacer una prueba ahí. Se supone que si me va a generar datos aleatorios entre 0 y 99.9, si yo le pongo muchos datos, el promedio debe acercarse a la mitad de ellos, que sería 50. Vamos a ver. Eso para checar que nuestro promedio está ahora sí calculando bien. Voy a ponerle 5 renglones por 20 columnas. No se van a ver, pero... Y bueno, ya aquí la suma me dio esto, el promedio 54. Se supone que entre más grande le dé yo el número de elementos, combinación de renglones con columnas, pues el promedio debe acercarse a 50. Bueno, eso vamos a dejarlo para más pruebas. Ahorita lo que queremos es que nos muestre los elementos. Vamos a ponerle por aquí. Los elementos de la matriz, ¿sí? Bueno, primero que nada voy a poner un brinco de línea para que mm, pues no se amontone. Y entonces, mostrar los elementos significa recorrer otra vez toda la matriz, es decir, otra vez dos ciclos. Un for, renglón. Hemos estado haciendo puros recorridos por renglón, porque bueno, no tiene caso cambiarlo a por columna, salvo para ver cómo se haría, ¿verdad? Pero no lo necesitamos. Y para la salida menos. ¿Por qué tenemos que hacer la salida por renglón? Porque nuestra consola avanza por renglón. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería R menor que datos.len y luego otro for, C igual 0, C menor que datos, aquí sí puede ser R o puede ser 0. Y lo único que vamos a hacer es darle salida. Le vamos a dar salida a cada elemento que vaya recorriéndose con esos dos ciclos. Entonces sería datos, renglón R, columna C. ¿Sí? Ya lo mostramos. Y vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a poner una matriz no muy grande. Digamos de 4 por 3. Son 12 elementos los que me tiene que mostrar. Aquí está la suma y el promedio, pero vean cómo, si yo los cuento estos deben ser 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por las dimensiones que le di. Ahí están, son 12. Pero pues me los está mostrando así todos en línea, ¿va? Realmente así es como se guardan en la memoria, ¿eh? Así en una línea. Pero el compilador internamente hace los ajustes necesarios para que yo lo pueda manejar con dos dimensiones porque así está declarado. Bueno, vamos a hacer algún cambio aquí. En lugar de println, vamos a ponerle print. A ver qué cambia. ¿Y qué va a cambiar? En este nada más le puse print. Y lo que cambia es que si le digo 4 por 5, por ejemplo, pues me va a poner 20 elementos, pero ahora todos en un solo renglón.
porque le puse print, entonces ya no brincó de línea. Eso, pues sí, es como que empeoró, pero no tanto porque en realidad sí queremos que nos vaya mostrando el primer renglón en una sola línea, el segundo renglón en otra línea. Entonces aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es agregarle, vamos a ponerle unos 2 espacios después de cada elemento, en principio para que no aparezcan todos pegados. A ver, vamos a ver. Si probamos 4 por 5, por lo menos ya no están todos pegados. Aquí hay 2 espacios entre cada valor. 2 espacios, ¿sí? Bueno, pero sigue estando todo en un solo renglón. Eso sí está bien para los primeros 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, son 5 columnas, y ahí necesito que brinque de renglón. Y otras 5 columnas y que brinque otra vez de renglón. Entonces, cada vez que se termine el segundo ciclo, yo necesito que brinque de renglón. Es decir, por cada renglón. Entonces, es una acción que tengo que agregar al ciclo de los renglones. Por lo tanto, ese ciclo ya va a haber 2 instrucciones. El ciclo de las columnas más un brinco de línea. Entonces, le voy a poner aquí una llave. La voy a cerrar aquí. Y por cada renglón, fíjense, esto ocurre por cada renglón, el ciclo de los renglones. Me va a poner todos los elementos de ese renglón, las diferentes columnas, y luego va a brincar de línea. Así. En cada renglón no brinque de línea, por eso es sprint, pero cuando termine con el ciclo de ese renglón, que ahora sí brinque de línea. A ver, entonces, ¿cómo quedaría? A ver, vamos a ponerle 5 renglones por 8 columnas. Vean cómo ya me pone 5 renglones, 1, 2, 3, 4, 5, y también 8 columnas, aunque se ven un poquito chuecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, para que se vea más uniforme, lo que vamos a hacer es que en lugar de que lo separe con espacios, porque eso depende de cuántos dígitos tenga cada valor, mejor que lo separe con un tabulador. Aquí le voy a dar un tabulador en lugar de espacios. El tabulador es similar al brinco de línea, diagonal invertida, pero aquí es diagonal invertida T de tabulador. A ver, entonces quedaría 10 renglones por 7 columnas. Y entonces aquí ya son 10 renglones, bueno, habría que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, el promedio y la suma por ahí me está dando. Y ya yo puedo hacer una matriz pues muy grande de a lo mejor de 35 renglones por 40 columnas. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? A ver.